predicadora y vamos a dejar que sea el pastor que la presente. Gloria a Dios. Amén. Vamos poniendo sobre nuestro pie, dándole la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Maravilloso Rey y Padre de gloria, en esta hora de esta noche elevamos nuestra súplica, nuestro ruego, Dios mío, nuestro clamor a ti, Señor, primeramente para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias por todo lo que Dios mío, nos ha permitido realizar en este día. Gracias. Mira, Señor Dios mío, tu hija que tiene el mensaje de esta noche, tu hija Granas. Padre, pon la palabra en sus labios, soberano Dios. Que sea tu Espíritu Santo usándola, Dios mío, y pasando un carbón encendido en sus labios, Señor, para la gloria de tu nombre, maravilloso Rey y Padre de gloria. Poniendo palabra en ella para la edificación de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Jesús Nazaret, en el nombre de Jesús Nazaret, con Dios y con nosotros, nuestra hermana Adriana. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Yo ando cargada hoy. Gloria a Dios. Dándole las gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado de venir a predicar su santa palabra aquí en este altar y a darnos un mensaje a cada uno de nosotros. Vamos de inmediato a leer la palabra en Nehemías 1. Nehemías 1. Gloria a Dios. Cuando estén listos, me dan un momento, por favor. Nehemías 1. Amén. Bien. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la esclavitud y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra leída, Jesús. Que seas tú, Señor, permitiéndome menguar, Señor, y que crezcas tú, Señor. Porque yo no tengo nada que hablar, Señor. Úsame tú, Señor, para la gloria y santificación de tu casa, Señor, y de tu pueblo. Que seas tú, Señor, que des este mensaje a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hablar un poco de este profeta llamado Nehemías. Nehemías es uno de los profetas menores. Bien, cuando se habla de reconstrucción y de organización y planificación efectiva, es imposible dejar pasar por alto a este profeta de Dios llamado Nehemías. Nehemías fue un judío descendiente de los exilados de Babilonia, quien habitaba en Susa,
era el copero del rey Artajerjes en esos tiempos, pero luego del rey otorgarle la oportunidad de reconstruir las puertas y los muros de Jerusalén, este fue nombrado gobernador de Judá. Este profeta tiene una particularidad que me llamó mucho la atención, y fue que cuando un hermano de él vino a él y le dijo la situación por la que estaba atravesando su pueblo, Judá, Jerusalén, este se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró a Dios por varios días. Y hoy en día, hermanos, hay en ocasiones que vienen hermanos cerca de nosotros a contarnos su situación, a decirnos sus problemas, y nosotros no hacemos nada de esto. Ni oramos, ni ayunamos, ni nos da ni siquiera lástima. A veces decimos, ay hombre, sí, qué pena, pero eso no viene de corazón. Hay veces que lo hacemos de boca para afuera. Y mira cómo este profeta lloró. Sin él, él era de Jerusalén, pero él era exilado, él nunca había ido a Judá ni a Jerusalén. Pero él tenía dentro de su corazón que sus padres y sus antepasados eran de esa nación. Este hombre clamó por esos hermanos que estaban en batalla, y él se preparó y se organizó para él poder ayudar a esta nación, que era también parte de él, porque él era descendiente de ese lugar de Jerusalén, de Judá. Bien, cuando nosotros necesitamos una oración, necesitamos de alguien, en ocasiones, nosotros con la aflicción, nosotros mismos a veces no nos da chance, no podemos ni orar de la tristeza. Y uno siempre tiene como esa persona que tú sientes, que tú le puedes decir que te está pasando una situación, y cuando esa persona viene a donde ti, es para que tú ores por él. Entonces, la misma palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Nosotros tenemos que clamar por los demás. Tenemos que tener esa solidaridad por el otro, de orar y presentarlos en oración cuando tienen una situación. Bien, hermano, porque Dios no responde quejas, Dios responde clamores. La misma palabra lo dice, clama a mí y yo te responderé, aleluya. Bien, el rey le da la autorización a Nehemías de ir a reconstruir los muros y puertas de Judá, pero eso no fue porque Nehemías le caía bien o porque Nehemías era bonito. Eso fue porque Nehemías tenía la gracia del Señor y él clamaba al Señor, él clamó al Señor para que el Señor fuera que trazara esa meta, ese destino para él poder ir a hacer ese trabajo allá en Jerusalén. Él se presentó delante del Señor y oró, y luego se presentó delante del rey para hablar con él. Y el Señor a su tiempo le respondió. Cuando nos fijamos aquí en Nehemías, en el capítulo 1:1, donde dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Quisleu, en esos años, ahora en día, eso era un mes, ahora en día esos meses son noviembre y diciembre. Pero eso fue cuando empezó esa situación, cuando él se enteró de que Jerusalén estaba pasando por esa situación, en esos meses. Y él empezó a orar, a clamar antes de él ir delante del rey. Y cuando él llegó al rey, vamos a leer en el capítulo 2, del 1 al 6, y ahí nos vamos a dar cuenta qué pasó en esta parte. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalara tiempo. Amén.
después que Nehemías fue donde el rey, estaba en la Biblia dice el mes de Nisan, pero en estos tiempos, esos son los meses de marzo y abril. Entonces pasó un tiempo desde noviembre y diciembre, que fue que él se enteró, hasta que él recibió la aprobación de poder ir a reedificar Jerusalén, porque esa nación estaba destruida. Esa nación sus muros estaban derrumbados y sus puertas quemadas. Y ustedes saben que en esos años, en esos tiempos, una nación que no tuviera muros ni puertas era una nación sin dignidad, era una nación que no tenía protección, que no tenía privacidad, estaban abiertas a cualquier cosa que viniera, porque en esos años todas esas naciones un muro las rodeaba por completo y tenían puertas por las que ellos abrían en un horario establecido, las cerraban en un horario establecido, para que los mercaderes o ellos mismos hicieran sus diligencias y después eran cerradas en un horario también establecido. Dios aprobó lo que Nehemías estaba planificando. Por eso, hermano, es que a nosotros nos toca poner cada proyecto, cada meta que nosotros tenemos delante de las manos del Señor. Poner siempre al Señor delante en cada meta, en cada planificación que nosotros tenemos. Por eso es que Nehemías es ese profeta que está plasmado en la Biblia, que es un profeta de planificación y de organización. Este profeta era un profeta menor, pero eso no le quita mérito, porque él sin ni siquiera vivir y nunca haber ido a ese lugar, él se organizó y se presentó al Señor y le dio tanta tristeza que su hermano le dijera que esas tierras estaban destruidas. Y él fue y entre ellos reconstruyeron ese lugar. Nehemías era un profeta muy organizado. Y en el momento en el que él llegó a Jerusalén, él le había pedido al rey que le diera como materiales y lo necesario y cartas para las personas, las naciones por las que él iba a atravesar para llegar hasta Jerusalén, porque era lejos de donde él estaba. Y ustedes saben que en esos tiempos pasar por esas naciones necesitaba un permiso del rey, y el rey le otorgó todo eso, y maderas para ellos poder edificar las puertas, y maderas también para él poder edificar una casa en donde él se fuera a quedar en ese tiempo que él estuviera por allá. Entonces, Nehemías reunió a la nación cuando él llegó, los reunió a todos, habló con ellos y les explicó la situación y les dijo que de parte del Señor él vino a reedificar los muros y a reconstruir las puertas. Y así, mis hermanos, quiere el Señor que nosotros levantemos los muros y las puertas de este templo, señores. Así mismo, el Señor quiere que en esta casa se levanten Nehemías, gloria a Dios, se levanten Nehemías a glorificar los templos, las paredes de este templo aquí. Porque nosotros en ocasiones nos quedamos sentados y nos quedamos solamente escuchando, pero en ocasiones no hacemos nada. Pensamos que estamos haciendo mucho y no estamos haciendo nada. Aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, puede hacer. Cada uno puede aportar su granito de arena. No es solamente el pastor es la cabeza de nosotros aquí, pero el Señor es la cabeza del pastor. Y cuando el pastor nos manda a hacer algo, es porque es de parte de Dios. Entonces nosotros, cuando el pastor nos indica hacer algo, tenemos que hacerlo. Hay veces que decimos, no puedo, pero no es que no puede. En realidad es que no quiero hacerlo. Y usted le puede decir eso al pastor, y el pastor no se va a dar cuenta, pero a Dios usted no le puede mentir. A Dios usted no le puede decir no puedo, ni no quiero, porque Él sabe. Y si él manda al pastor a decirle a una persona haga esto, es porque el pastor, Dios sabe, y por eso mandó al pastor a decirle a usted que haga algo para la viña del Señor. Porque esta casa es de nosotros, pero es de Dios. Nosotros estamos aquí, pero esta casa es de Dios y nosotros somos los que le servimos a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el miércoles, cuando yo entré por esa puerta, y yo me encontré con la hermana Lourdes leyendo la palabra, yo me paré a reverenciar la palabra y estaba leyendo la palabra del Señor. Y me sentí con esta alegría porque siempre ver a la hermana Lourdes, una señora con 72 años de edad,
Y nosotras verla a ella con ese júbilo. Ustedes vieron cuando estábamos marchando lo linda que ella iba bailando. Siempre alegre, siempre contenta, siempre brindándole este amor y este cariño a las cosas del Señor. Y así mismo tenemos que ser todos. Miren al niño, a Ethan, con 1 añito. Y cada rato, cada vez que estamos aquí predicando, amén, en cualquier momento dice amén, porque es él mismo, que es el más pequeño de aquí. Glorifica el nombre del Señor. Y cada vez él mismo lo dice fuera de tiempo, en tiempo y donde sea. Dice amén. Y bien duro que lo dice, porque todo el mundo lo escucha cuando lo dice amén, gloria a Dios. Entonces, hay que ser misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos uno al otro. Tenemos que ayudarnos, orar el uno por el otro, ayudar a nuestro pastor que trabaja bastante para que esta iglesia esté de pie. Porque ustedes saben lo difícil que es mantener una iglesia. Y también, miren cómo él se esfuerza, que nos transporta a todos, nos trae en ocasiones. Ustedes saben que aquí eso es difícil, un transporte. Y él se esmera y se esfuerza y siempre mantiene ese bus al día para poder traernos a los que no podemos venir aquí a la iglesia. Entonces hay que agradecer eso y estar siempre trabajando para el Señor, sin importar lo que sea. Nehemías reconstruyó ese muro con el remanente, con los que quedaron en Judá. Y ellos reconstruyeron ese templo, esos muros y esas puertas en 52 días. Pero siempre que el Señor te da una palabra, siempre van a haber cosas en contra. En ese momento, cuando el rey le otorgó a él la palabra, le dijo sí, vete, y le dio la autorización, y le firmó cartas para que él llegara allá a hacer eso, hubieron personas que se levantaron en contra de ellos. Y esas personas que se levantaron en contra de ellos, ellos no le hicieron caso. Durante ese tiempo ellos fueron atacados, pero ellos no bajaron la guardia en ningún momento. Esto podemos verlo en el mismo Nehemías, en el capítulo 4 y 16. Vamos a leerlo. Y nos dice: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. En el capítulo 22, en el versículo 22 dice: también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. O sea que ellos tuvieron un enfrentamiento fuerte. Ellos no tenían chance ni siquiera de quitarse las ropas. Y esa ropa en ese momento representaba la presencia del Señor, que era quien nos acompañaba a ellos. Porque ellos fueron muy atacados. Ustedes saben que Jerusalén fue una nación muy atacada. Y todos sus alrededores se burlaban de ellos. Estos van a venir y a construir esos muros, esas puertas. ¿Quiénes son ustedes? Y hubo uno hasta que le dijo que si ellos iban a estar en contra del rey, lo que ellos no sabían era que fue el rey que le dio a ellos la oportunidad de ellos poder reconstruir esa ciudad, esa nación. Esa gente no bajaba su espada, no bajaba su clamor. Esa gente construyeron estos muros en 52 días y ellos eran pocos. O sea que fue un arduo trabajo. Habían algunos de ellos que ni siquiera sabían lo que era agarrar un martillo, una cosa de esos materiales que usaban en esos años, esos instrumentos. Y no podían ni siquiera agarrar uno de esos, y ellos, pero con la fe que tenían y la necesidad que ellos tenían, ellos hicieron esto. Bien, todo el que está aquí escuchando esta palabra sabe que el Señor se glorifica y se manifiesta a través de su palabra. Amén, gloria a Dios. Ustedes saben que siempre vamos a encontrar personas envidiosas, murmuronas, personas que nos van a decir, no, tú no puedes lograr eso, por ahí no es. Y siempre hay gente que murmuran y que critican, y eso es lo que no se acaba. Entonces, pero el Señor tiene algo en contra de eso. La palabra nos dice en Santiago 4:11, nos habla de la murmuración.
Yo voy a leer esta partecita aquí donde dice, Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Porque vemos muchos que nos creemos que somos jueces. Pensamos que somos jueces, que nosotros somos lo perfecto. Y eso no es así, perfecto es solo Dios. También tengo otro versículo que habla de la murmuración, que está en Romanos 1:29. Y nos dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces, ustedes saben, queridos hermanos, que el Señor nos dice en su palabra que no podemos estar murmurando, ni chismeando, ni hablando del otro. Y eso es mucho de decir, porque en ocasiones hay veces que nosotros mismos no murmuramos, pero tenemos una persona que se nos acerca con una murmuración y tú como que quieres escuchar, pero como que te quiere ir. Entonces uno tiene que evitar eso, Señor, eso del diablo. Ustedes lo saben, hay que alejarse de esa persona, sí, porque hay veces que tú dices, no lo voy a escuchar, pero como que usted sabe que la carne es débil y ustedes me entienden, entonces hay que evitar ese tipo de personas. Cuando usted sabe que esa persona que está ahí, le gusta mucho murmurar y esa persona lo está llamando, usted está orando, si él la llama a esa gente, no la contesta. Ustedes saben que la murmuración al Señor no le agrada. Entonces hay que obedecer lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Yo les tengo un pequeño testimonio, pero es en base a lo que es poner tus planes en manos de Dios. Cuando el año pasado, cuando mi papá falleció, yo tenía esa tristeza tan grande. Cuando yo fui allá, yo no duré 10 días y regresé aquí. Y yo tenía esa tristeza y esa como mortificación. Y yo me quería ir de aquí de Curazao. Yo empecé, le dije a la hermana Sara y a la pastora, le dije, yo me quiero ir. Y tenía esa tristeza y esa pena y me puse a orar. Y dije, bueno, yo voy a orar para ver que el Señor me responde. Empecé a orar y ayunaba, le decía, Señor, respóndeme, sabes que yo me quiero ir, tengo mucha tristeza. Parece como que en ese momento mis emociones pensaban que si yo me iba, yo iba a consolar la pérdida de mi papá, que entiendo yo, pero Dios es el que sabe de la vida de cada uno de nosotros. Y cuando yo empecé a poner esas oraciones en las manos del Señor, esos planes en las manos del Señor, como tenemos que hacer cada uno de nosotros, poner nuestros planes en las manos de Él para que Él nos guíe. A los pocos días, una hermana amiga en Santo Domingo, ella se sueña conmigo y me manda una nota de voz diciéndome que ella me vio en el aeropuerto, yo llegando, y que ella me recibía y que de ahí nos fuimos a compartir con ella y su esposo y que ella me dio un abrazo tan grande y en medio de ese abrazo, ella, en medio del sueño, ella me profetizó de parte del Señor diciéndome que el Señor fue que me trajo a Curazao y que fue el Señor que me trajo aquí para Él convertirme en la persona que yo soy hoy en día. Y en ese momento yo pensaba y entendía que el sueño se trataba de que yo me tenía que ir porque estaba mostrando un aeropuerto. Pero ustedes saben que nosotros tenemos que primero esperar la confirmación del Señor, porque eso es un sueño. ¿Entiendes? Pero después uno tiene que esperar que el Señor te confirme. Y después, a pasar de los días, yo veía y empecé a mirar cosas que el Señor me mostraba. Allí en Santo Domingo, que yo no la veía agradable para mis hijos. Ustedes saben que una madre lo que más se preocupa es por sus hijos. Y yo empecé a notar cosas que no me agradaban para mis hijos, que los colegios, que las escuelas, que las cosas. Y yo dije, no, esto no es de Dios. Dios no es un hombre desorganizado. Dios no me va a mandar a mí para allá yo pasar trabajo con mis hijos. Y aquí estamos sirviéndole al Señor, porque el Señor quiere que yo esté aquí. Y en el momento que el Señor me va a sacar de aquí de Curazao, me va a sacar Él por su palabra y Él es el que me va a guiar, porque yo todo lo pongo en manos de Él, porque yo soy una persona obediente. Amén, gloria a Dios.
Ya para culminar esta prédica y estas palabras que ha traído el Señor para cada uno de nosotros, porque yo también estoy siendo aquí escuchadora y atendedora de lo que el Señor nos dice. Yo les tengo algunas preguntas a ustedes, hermanos, para que ustedes las analicen y en sus casas, en el momento que ustedes meditan, ustedes puedan analizarse dentro de su corazón ustedes mismos para saber si esto es de parte del Señor. Entonces, la primera palabra es: ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta que tú tienes en tu vida? Entonces, ¿esa meta está alineada al propósito de Dios? ¿Cree usted que el pastor puede edificar muros sin ayuda de ninguno de nosotros? Esas son las preguntas que les tengo. Y tenemos que hacernos un análisis nosotros mismos para fijarnos qué tenemos que mejorar, qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para aportar un granito. Con un granito de arena que aportemos aquí en la iglesia, cada uno de nosotros, los templos serán reconstruidos, las puertas serán edificadas. Porque el Señor, ustedes lo saben, cada uno de ustedes, que el Señor aquí en esta casa se manifiesta. El Señor vive aquí con nosotros. Y cada vez que nosotros llegamos aquí, el Señor está aquí. Porque nosotros somos un pueblo pequeño, pero grande en Cristo. Ustedes lo saben. Entonces, nosotros queremos cambio, pero no estamos dispuestos a cambiar. Entonces, ¿cuál de ustedes se compromete a hacer un Nehemías? Gloria a Dios. Entonces, vamos a comprometernos a hacer Nehemías en este templo, para que el Señor se siga glorificando aquí en esta casa, en el nombre de Jesús. ¿Bien? Hasta aquí me ayuda el Señor. Amén. Gloria a Dios.